Hay que dormir. Profe, no se le escucha nada. Ahí, ahora. ¿Sí? Sí, ahora sí. Allá, muchas gracias, ¿ve? Por hacerme notar esos detalles. Gracias. Entonces, les estaba explicando y les decía, tenemos acá la tabla periódica y habíamos quedado precisamente en la electronegatividad. Entonces, les había indicado que cuando sube, aumenta la electronegatividad en cada columna. Y cuando va hacia la derecha, aumenta la electronegatividad en cada fila. Y el elemento más electronegativo se encuentra acá, que es el flúor, ¿no? Obviamente al lado del flúor se encuentra un elemento que corresponde a los gases nobles. Ese elemento, por ejemplo, no es considerado electronegativo ni electropositivo porque ustedes saben que los gases nobles no reaccionan, son inertes. Entonces, toda esa columna, la última columna que corresponde a estos elementos, y la mayoría, bueno, los de arriba se encuentran en estado gaseoso prácticamente, todos esos elementos son inertes, no tienen reacción alguna porque tienen completa su última capa de valencias, tienen 8 electrones, sin haber hecho transferencia electrónica. Muy bien, y el elemento más electropositivo es el que se va a encontrar en esta parte de la tabla, en el otro extremo. Y bueno, ¿para qué nos sirve esta tabla? Les había explicado también que en cada elemento, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, vamos a encontrar el primer elemento, ¿no? Su Z igual a 1, depende de la tabla, en algunas tablas, en la mayoría está ya así grande el número 1, y luego hay varios valores, ¿no? Varios valores podemos encontrar, está el peso atómico, está la densidad, pero hay un valor que nos interesa y es lo que hay que buscar, según la tabla que tenemos, la electronegatividad, ¿ya? Ese valor nos va a ayudar a definir qué tipo de enlace tenemos y así no vamos a tener ningún problema, ¿ya? De ningún tipo. Nosotros, bueno, ustedes han revisado en sus hojas y seguramente tienen y han encontrado que la electronegatividad, ¿no? Cuando se encuentra, aquí voy a anotar, ¿ya? Cuando la diferencia de electronegatividades, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si tengo el óxido de sodio? O cualquier otro compuesto. ¿Qué tal si tengo el ácido clorhídrico? ¿O qué tal si tengo este compuesto molecular, el cloro gaseoso? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente buscar en la tabla, ¿ya? Y encontrar cuál es la diferencia de electronegatividades. ¿Y eso cómo se hace? Busco la electronegatividad del sodio y la electronegatividad del oxígeno y resto esos valores. Obviamente al mayor valor le voy a restar el menor valor y encuentro el resultado. No importa si aquí hay 2, no tengo que aquí multiplicar por 2 o por 3, no tengo que hacer eso, ¿ya? Simplemente veo de los elementos, acá del hidrógeno, del cloro, acá del cloro menos el cloro será, entonces me va a dar obviamente un resultado. En este caso, por ejemplo, va a dar 0, ¿no? Porque es el mismo elemento. Del cloro va a tener su valor menos el mismo valor, me va a dar 0. Entonces, si esta diferencia de electronegatividades, ¿ya? Si la diferencia de electronegatividades es menor o igual a 0,4,
es un enlace covalente no polar, ¿ya? No polar. Si la diferencia de electronegatividades se encuentra entre 0,4 y 1,7, entonces aquí voy a anotar 0,4 y 1,7, es decir, es menor a 1,7 y 0,4 es menor a este valor, es decir, el valor de la diferencia se encuentra entre 0,4 y 1,7, el enlace es covalente polar, ¿ya? Pero es covalente polar. Y si la diferencia de electronegatividades es mayor o igual a 1,7, tenemos un enlace iónico, fácil de reconocer, ¿ya? Vamos a hacer la prueba. Voy a agarrar yo una tabla en este momento y voy a precisamente revisar, a ver, de este compuesto. Voy a revisar, a ver, qué valor tengo. Aquí está. 0,9 es del sodio y del oxígeno es 3,5. Ya. Del sodio es 0,9, del oxígeno es 3,5. Entonces, primero anoto el mayor, 3,5, menos del sodio, que es 0,9. Y ahora simplemente realizo esa resta. 3,5 menos 0,9. Y da el valor de 2,6, ¿no? Me da el valor de 2,6. Entonces, ¿qué tipo de enlace tiene el óxido de sodio? A ver, ¿quién de ustedes me responde? Iónico. Muy bien, es un enlace iónico. Quiere decir que si se separan estos dos elementos, el sodio va a dejar su electrón y el oxígeno se va a llevar ese electrón. ¿Ya? A ver, veamos con el ácido clorhídrico. Vamos a comprobar. A ver, del cloro es 3 y del hidrógeno 2,1. Ya. Del hidrógeno es 3. Del cloro es 3, mejor dicho, y del oxígeno es 2,1. Ya, entonces, a ver. ¿Cuánto sale? ¿Qué resultado da? ¿Cuánto sería? 3 menos 2,1. 0,9. Muy bien, 0,9. Entonces, ¿en qué tipo de enlace se encuentra? Covalente polar. Sí, tiene una tendencia a estar en el enlace covalente polar, ¿no ve? Eso nos dice. A ver, en el caso del cloro, va a ser 3 menos 3. 3 menos 3, y esto es 0. Entonces, ¿a qué tipo de enlace corresponde? Covalente no polar. Muy bien, covalente no polar. Ahora, bueno, antes de seguir borrando, a ver, por favor, saquen un screenshot. Esta parte ha sido sencilla, entonces ustedes pueden ver. ¿Ya? Saquen un screenshot, por favor. Listo. Voy a borrar lo que no necesito. Ahora, voy a anotar otro compuesto. A ver, ¿qué tal si tengo este compuesto? Es metano, es el gas que llega a nuestros domicilios por la cañería, por la tubería amarilla que tienen en sus conexiones. A ver, del carbono es 2,5.
2.5. Del hidrógeno es 2.1. 2.5 menos 2.1. ¿Cuánto sale? 0.4. Muy bien, exactamente 0.4. Entonces, ¿qué tipo de enlace tiene? Covalente no polar. Muy Covalente bien. polar. Enlace covalente no polar, porque miren, esto es menor o igual. Si me sale 0.4 para abajo, ya es un covalente no polar. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a explicar qué quiere decir no polar y qué quiere decir polar. Imagínense que tengo un compuesto que tiene esta forma, ya su nube electrónica se ve, ahí están los átomos y están enlazados y aquí están los electrones girando. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, ya, acá voy a tener los electrones menos, 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 menos. Hay aquí yo les pregunto, ¿hay un extremo que sea negativo? ¿Hay un extremo que sea positivo? A ver, voy a poner otro ejemplo para que ustedes lo puedan reconocer. Voy a hacer el caso del agua, ¿ya? En el caso del agua. Tiene esta forma, el agua, cuando uno lo mira en un microscopio y más o menos su nube tiene esta forma, ¿ya? Y aquí, como el oxígeno tiene cargas negativas, tenemos así. Y el hidrógeno tiene cargas positivas, lo vemos así. Entonces, ¿cuál de estos dos creen que está polarizado y cuál creen que no está polarizado? O sea, cuando decimos polar, es un polo, ¿no ve? Tiene que haber una carga que se note bien clara, positiva, y otra carga negativa. A ver, ustedes díganme. ¿Cómo, profe? Cuando es polar, se ven dos extremos. Se ve un lado que es totalmente positivo, otro lado que es totalmente negativo. En cambio, cuando es no polar, las cargas están equilibradas. No hay un extremo. Es como en el caso de un imán. Ustedes alguna vez han jugado con una barrita de imán, ¿no? Hay una parte del imán que es o corresponde al lado del polo norte. Y el otro lado es el polo sur. Son dos polos que tiene el imán, ¿no? Está polarizada una barrita de imán. Si no estuviera polarizada, no podría atraerse o no podría atraer ningún objeto, ¿ya? A ver, ustedes díganme, aquí se ven dos lados, o no importa si no es solo dos lados, aquí hay tres. Vean, aquí solamente hay positivo. Aquí hay una carga positiva. Y aquí hay una concentración de carga negativa. ¿Sí o no? Entonces, esto está polarizado, ¿ya? Esto está polarizado. ¿Por qué? Porque ya están viendo. Hay dos extremos, los positivos y los negativos. Entonces, esto es un compuesto polarizado. En cambio, esto no está polarizado, todo es negativo, no hay un lado positivo o un lado negativo. Podría tener también todo positivo. Entonces, esto no está polarizado, no hay dos polos. En cambio, aquí sí, ¿no ve? Van a ver los ejemplos que les he enviado en las hojas de trabajo, de seguimiento, y ahí van a poder también comprender más ejemplos, ¿ya? Pero eso es. Polar es cuando tiene dos extremos definidos, y no polar es cuando no hay dos extremos definidos en cuanto a la carga positiva y negativa. ¿Han entendido esa parte? Sí, profe. Ya. Ahora, hay una característica importante en los compuestos polares y no polares. Por si acaso, un compuesto polar se disuelve en otro compuesto polar.
Y los compuestos no polares se disuelven en compuestos no polares. Por ejemplo, si ustedes han visto la gasolina es un compuesto no polar porque corresponde a un compuesto formado por carbono e hidrógeno. Y están viendo el tipo de enlace que tiene. En cambio, el agua es un compuesto polar. ¿Ya? Si ustedes agarran gasolina y la tratan de disolver en agua, no van a poder. Siempre se va a separar la gasolina con el agua, ¿no ve? Es porque un compuesto es no polar y el otro es polar, ¿ya? Esa es una característica importante. Si yo, por ejemplo, agarro el ácido clorhídrico, ustedes saben que tiene característica polar, entonces lo disuelvo en agua, sí, se puede disolver en agua. ¿Ya? Lo voy a borrar, por favor, y vamos a pasar a la siguiente parte. Entonces ya saben cómo reconocer mediante la diferencia de electronegatividad el tipo de compuesto que tenemos. Por si acaso, si se corta la reunión, no se olviden, reingresan con el mismo enlace, ¿ya? Ahora sí, lo voy a borrar, entonces, 1, 2, 3. Los enlaces, por si acaso, ya en los enlaces iónicos hemos visto que la característica principal es que los elementos que forman el compuesto se terminan separando, se ionizan, se separan, y al separarse, como dice su nombre, ionizan, se llevan cargas, es decir, terminan separados pero con cargas, o positivas o negativas. En cambio, en los enlaces, en los compuestos que tienen enlaces covalentes, no ocurre eso, ¿ya? El enlace covalente, al igual que el enlace iónico, es fuerte, son fuertes los enlaces, pero hay una diferencia, que los enlaces iónicos, pese a que son fuertes, como les decía, se separan. Además, tienen que tomar en cuenta otro detalle, que los compuestos, los diferentes compuestos que existen, sales, ácidos, no solo tienen enlaces covalentes o enlaces iónicos puros, tienen muchos de los compuestos, en la mayoría de los casos diría yo, una mezcla, ya tienen tanto enlaces iónicos, también tienen enlaces covalentes. Vamos a ver eso ahora. Primero vamos a ver un enlace covalente, mejor dicho, un enlace covalente puro. Vamos a ver el compuesto que había notado. Esto es metano, ¿ya? Se llama metano. También se llama biogás, gas de los pantanos. Este es el gas que, como les decía, se utiliza en los domicilios, se lleva a través de las cañerías. Es el gas natural, también se le llama. Bueno, el carbono se encuentra en la familia o en el grupo 4A. Entonces quiere decir que el carbono tiene 4 electrones. Lo voy a anotar acá. 1, 2, 3, 4. Mientras que el hidrógeno tiene un solo electrón. Pero acá en la fórmula dice que tenemos el carbono con 4 hidrógenos enlazados. Entonces, vamos a tener el carbono 1, 2, 3, 4. 4 electrones. Y los hidrógenos que se van a enlazar, se van a combinar con el carbono. Y cada hidrógeno, voy a cambiar el símbolo, así, un círculo para representar. Muy bien. Fíjense, en este caso, cuando se combinan, cada hidrógeno aporta su electrón. Y también el carbono a cada hidrógeno le aporta también su electrón. Entonces, si nosotros contamos, observen, la cantidad de electrones que ahora tiene
El carbono son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está completo, tiene 8 electrones. Entonces el carbono no tiene ya ningún problema, está totalmente estable. Ha logrado conseguir que la ley del octeto de Lewis se cumpla. Mientras que el hidrógeno, vamos a observar qué ocurre con el hidrógeno. Ahí tengo ese hidrógeno, acá tengo este otro, ahí este y acá este. Cada hidrógeno tiene sus 2 electrones, lo que quiere decir que también está estable, porque no se olviden que la ley del octeto de Lewis dice que los elementos metálicos o con tendencia metálica van a tratar de tener 2 electrones, máximo 4 en su último nivel. No, en este caso vean 2 electrones y ya tenemos en el caso del hidrógeno también la estabilidad electrónica. Obviamente este compuesto no se va a separar, no es iónico, no es que se va a ir cada hidrógeno y vamos a tener el siguiente fenómeno, ¿no? Tendríamos el carbono con -4, porque ha ganado 4 electrones, y por ahí tenemos, no sé, dispersos en la solución o en el ambiente, porque esto es gas, entonces dispersos en el ambiente, ahí los hidrógenos ionizados, ¿no? Si ocurriera esto, sería muy malo para nosotros, porque esto es totalmente neurotóxico, ¿no? Cuando está así ionizado un gas en el ambiente, es totalmente neurotóxico. Y en este caso eso no ocurre. La estabilidad que tenemos en la naturaleza es sorprendente. Por eso realmente se puede descubrir que es todo un diseño. Y este compuesto se queda estable, no se disocia, no se separa. Es el gas que conocemos como metano, ¿ya? Cada par de electrones, por si acaso, se puede representar con líneas, ¿ya? Entonces, vean, voy a anotar aquí los hidrógenos y voy a tener acá una línea, 2, 3, 4. Son como brazos. Y el carbono, por si acaso, en todos sus compuestos orgánicos, vamos a verlo actuar con 4 brazos, por si acaso, ¿ya? 4 brazos. Tiene 4 brazos dispuestos a enlazarse con otros elementos. Obviamente, en cada brazo habrá un electrón, ¿ya? Un electrón que le corresponde al carbono y otro electrón que le corresponde al hidrógeno. Entonces, ahí está, ¿ya? Para no representar los puntos o los asteriscos o las X, se utilizan simplemente líneas. Pero ya sabemos que está ahí totalmente estable el compuesto, porque se cumple la ley del octeto de Lewis. A ver, acá tienen alguna pregunta. Este es el famoso, por si acaso, ¿ya? Enlace covalente. Y obviamente han visto que corresponde al enlace covalente no polar, ¿no? Eso por las cargas y por la diferencia de electronegatividad que tiene el carbono y el hidrógeno. Si dibujara un compuesto que tiene un enlace covalente polar, no vamos a poder diferenciar, ¿ya? Así simplemente en el gráfico que sea polar o no polar de manera fácil. Pero sí con la diferencia de electronegatividades. Haciendo esas restas sí podemos ver si es no polar o es polar, ¿ya? A menos que lo dibujáramos todo el compuesto con sus subniveles electrónicos y la distribución completa, entonces ahí sí veríamos si hay una carga en algún lugar, sobrecarga positiva, sobrecarga negativa y está polarizado. Y veríamos si hay una carga en algún lugar, sobrecarga positiva, sobrecarga negativa y está polarizado.